continuar el día de hoy con estos temas que veníamos platicando. Evidentemente, México, siglo XIX, poco alejado de la realidad, poco alejado del presente, tal vez, con distintos problemas, con distintas soluciones, pero al final de cuentas, problemas constantemente políticos y por supuesto, pues todos estos problemas políticos afectando evidentemente a la sociedad, ¿no? Y eso es una constante. Veníamos platicando también, hace 15 días hablábamos de las logias masónicas, hablábamos de los partidos, ¿no? Cómo estas logias masónicas en el siglo XIX pues se habían conformado como partidos políticos prácticamente, es decir, había ideologías de cada personaje y que pues técnicamente tenían que ir enfocadas y tenían que ir encasilladas en una de estas logias, ya sea la yorquina o la escocesa, y en ese sentido, pues en los ideales liberales o conservadores, ¿no? Federales y centralistas, federalistas y centralistas, por supuesto. No tiene, o sea, no lo echemos en saco roto, tal vez a lo mejor lo hemos escuchado mucho en distintos momentos y siempre diremos, bueno, es más de lo mismo y ya no me importa si eran centralistas, si eran liberalistas, porque daba lo mismo. Tal vez, pero el cómo actuaron los presidentes, los muchos presidentes que se dieron en esos 30 años, que casi son 40 presidentes, creo que 40, 50 presidentes en ese periodo de 30 años de México independiente, me refiero de 1821 hasta 1850, bueno, 47 en realidad, hasta el final de la guerra con los Estados Unidos, pues va a ser, ahora sí que va a ser muy importante por cómo actuaron estos personajes de acuerdo a cierta ideología y entonces cómo quisieron imponer esta ideología para solucionar ciertos problemas. No es lo mismo ser federalista que ser centralista. Vamos, simplemente por el nombre podremos pensar que esa situación, pero por el otro lado podemos pensar también que una república federal implica que cada estado pueda tomar sus propias decisiones en su propio Congreso, ¿sí? Decisiones independientes que están, digamos, englobadas en la Constitución Nacional, pero al final de cuentas la Constitución dice que, no sé, que bueno, no es que con la religión a lo mejor no es el ejemplo, pero por decir algo, que todos tienen derecho a trabajar, sí, pero cada estado decide en qué situación, ¿no? O sea, las normas mucho más particulares las puede ir decidiendo cada estado. Claro, ya ahorita sabemos que en México, particularmente en esta federación, lo que implica es que si 17 estados aprueban cierta ley, pues se vuelve una ley nacional y entonces todos tienen que participar en esta ley, les guste o no, y sin embargo sigue siendo una federación, particularmente en la administración económica, ¿no? Cada quien recibe un presupuesto y cada quien lo decide en lo que quiere. O sea, el Estado decide en qué invertir ese presupuesto. Cosa que en un centralismo no ocurre así. Es decir, en el centralismo, la Ciudad de México como Distrito Federal, bueno, que no es Distrito Federal, más bien como capital, más bien, como capital de la República Centralista, pues tiene que decidir cuánto dinero le otorga a cada uno de los estados, cómo va a invertir ese dinero en cada uno de los estados, cómo va a cobrar, cómo va a participar. Hasta cierto punto es correcto, pero el problema es que no sé, Puebla, Morelos, bueno, que Morelos no existía, era el Estado de México en realidad, todavía en esos momentos, a lo mejor un poquito Guanajuato, Zacatecas, pues son los que más van a aportar económicamente porque son los que más recursos tienen y en cambio Yucatán o Sonora aportan muy poquito económicamente, pero ¿qué creen? Que reciben igual de recursos. Eso no les parece, por supuesto, a muchos otros estados, particularmente, por ejemplo, a Texas. ¿No? A Texas, que en estos momentos estamos hablando más o menos de 1830 aproximadamente, 1834,
digo, por ponerles los años en los que fuimos terminando la clase pasada, Texas todavía era parte del estado de Coahuila, o más bien el estado era Coahuila y Texas y Coahuila, como tal. ¿De acuerdo? Y entonces, pues no les va a parecer, por supuesto, nada de la situación política y de la situación económica. Esto al final, como ustedes saben, va a determinar cómo se manipule y cómo se haga, cómo se lleve a cabo por parte de la sociedad, porque evidentemente cuando hay carencia económica, cuando hay falta de recursos, es cuando vienen los problemas. Siempre yo les he comentado que pues, piénsenlo un poco con ustedes mismos. No es lo mismo, bueno, a lo mejor porque eso nos lo han impuesto mucho, ¿no? Pero no es el mismo estado de ánimo que uno tiene cuando hay recursos que cuando no. Que cuando sabes que tienes esto que pagar, cuando tienes estas carencias y cuando por otro lado pues no tienes el recurso necesario, empieza a cambiar tu estado de ánimo. Y ese estado de ánimo muy personal, pues se explaya, ¿no? Para con los de al lado. Pero si los de al lado tienen el mismo problema, entonces viene el choque constantemente de ideologías y el choque constantemente de pensamiento. ¿Y qué implica eso? Pues que todo el mundo se esté peleando, todo el mundo le empiece a echar la culpa al de al lado. A lo mejor no lo pensemos en esos años, no lo pensemos de manera particular, piénsenlo de manera general. Los conservadores le echan la culpa a los liberales por no sé, por los malos gobiernos. Santa Anna, que entra como federalista, pues implica, insiste en un centralismo. Esos centralistas pues empiezan a echarle la culpa también a los federalistas porque no está funcionando el gobierno y entonces todo el mundo dice que el otro es el que está equivocado, casi siempre, ¿no? Insisto, cualquier parecido a la realidad pues es mera coincidencia en ese sentido, en el que todo mundo echa siempre culpas a los de al lado, pero nunca voltean a ver a ellos mismos, ¿no? Insisto, y eso, pues yo creo que es una generalidad en la política mexicana y en la política mundial, ¿eh? O sea, tampoco no es que sea único de México esto, es algo, hasta cierto punto normal, diré normal o natural, ¿no? En todo caso. Resulta, acuérdense ustedes que a la llegada de Antonio López de Santa Anna, evidentemente, después de haber sido él el que destituyó bueno, no destituyó, pero él fue el que peleó contra Iturbide y que promovió el plan de Casa, ¿sí es el de Casa Mata? ¿Es el de... Sí, perdón, para destituir a Iturbide. Perdón, es que se me cuatrapean de tantos planes que existieron durante el siglo XIX, ¿no? Porque todo se hacía mediante un plan, y todo se lanzaba mediante un plan, que era pues un tratado que se escribía y que se lanzaba para que la gente lo siguiera, para que la gente fuera detrás de este plan, y en ese sentido, pues es un tratado ideológico casi siempre, ¿no? Entre comillas. Entonces, Santana pues se había vuelto este personaje carismático con la población, con la sociedad, que de alguna forma pues era quien había peleado en la independencia, uno de los militares que había logrado también la independencia, que se había rebelado en contra de Iturbide, que a pesar, era bien visto sobre todo porque a pesar de haber crecido políticamente, no, perdón, militarmente, haber crecido a un lado de Iturbide, se logró revelar por el bienestar de México técnicamente. Hasta estos momentos, hasta 1835, todavía Santana era un buen presidente, Santana era un buen general, Santana era bien visto, bien reconocido, tenía un nivel de aprobación alto, ¿no? Y esto, pues lo decimos a partir de la prensa principalmente, por supuesto no se hicieron censos ni nada por el estilo, pero la prensa pues te va orientando hacia dónde iba la opinión pública en esos momentos. Entonces, todavía era aceptado Antonio López de Santa Anna, incluso, y digo, por adelantarme un poquito, pero para que lo vayan sabiendo, hasta 1853,
que fue su última presidencia. En 1853 viene la última presidencia de Santa Anna, la más larga, la presidencia, digamos, pues sí, más larga y más correcta, digo, más larga más bien que tuvo. Esa presidencia es la que lo cataloga, o sea, la que le da en la torre, digámoslo así, a su figura pública, ¿no? A su figura histórica incluso. Si no hubiera tomado esa presidencia, casi estoy seguro que habría quedado como el buen general, el buen gobernante, pues que se enfrentó a situaciones adversas que no pudo controlar y que medianamente pues, le correspondió esto. Ahora sí que le tocó ser el malo, ¿no? Pero no, no porque él fuera el malo, simplemente. Él estuvo, perdón. Sí, mira, ya aquí nos confirma Marco esto que les venía diciendo, ¿se acuerdan? Que el 1 de febrero de 1823, miembros del ejército imperialista, junto con fuerzas dirigidas por Guadalupe Victoria, proclamaron el Plan de Casamata. Este documento que retomó los principios de la soberanía nacional y popular, logrando reinstalar el Congreso y poner fin al efímero imperio de Agustín de Iturbide. ¿Vale? Este plan particularmente, aunque dice que Guadalupe Victoria iba al frente, Guadalupe Victoria se unió porque acuérdense que es Casa Mata, en realidad la Casa Mata es la casa de Santa Ana allá en Veracruz. Entonces por eso se llama así, por la comunidad de Casamata, ¿no? de Santa Ana, justamente. Entonces, insisto, bueno, esto es en el 23, estamos hablando del 35, casi 10 años después del plan de Casamata. En 10 años pasan pocas cosas, pero a la vez pasan muchas cosas. La figura pública, pues evidentemente es más lento la transformación. Ahorita, hoy en día, de un día a otro, puedes estar acá en la cima y de pronto te sacan un video, te sacan algo y ya, vas para abajo, ¿no? Totalmente. En esos momentos no. En esos momentos la prensa pues va más lenta, las publicaciones tienen que pasar todavía un poquito más de situación para que en realidad caiga su aprobación y caiga la popularidad de estos personajes. Y Santa Anna era un hombre políticamente querido. Santa Anna, Antonio López de Santa Anna, llega al gobierno, llega al poder, llega a la presidencia. Y pues aquí por cuestiones de historia, me refiero por lo que se nota en la historia, porque lo mismo tampoco podemos saber qué pensaba él particularmente, pero lo que se nota es que no quería gobernar, no quería ser presidente, y si lo era, pues simplemente era por mantenerse como la figura importante y darle el trabajo a los de abajo, a Valentín Gómez Farías, a Nicolás Bravo, que en su momento fueron sus vicepresidentes, igual que a Lucas Alamán, que en esos momentos seguía siendo el ideólogo del centralismo, ¿no? Y de los conservadores. Por otro lado tenía a otros tantos apoyos, ¿no? Digo, no les voy a mencionar ahorita cuántas veces, o más bien en qué años estuvo saltando Antonio López de Santa Anna, pero es el periodo en el que duraba 3 meses como presidente, digamos oficialmente, y luego se iba a la casa a su hacienda en Veracruz, cerca de Jalapa, para descansar, y mientras tanto se quedaba como presidente Valentín Gómez Farías, que en esos momentos era el vicepresidente de este personaje, ¿no? Entonces, de pronto 15 días después, un mes después, a veces 4 meses después, pues sabes qué, tiene que venir de regreso y otra vez era presidente oficialmente. Entonces, ahí es donde se cuentan las 11 ocasiones en las que se convirtió en presidente Antonio López de Santa Anna. ¿De acuerdo? Si lo piensan bien, sí, bueno, si lo piensan y sobre todo si analizamos bien el, el, el total de años, nunca llegó a ser presidente, o sea, es decir, sumando los periodos presidenciales de estas 11 ocasiones, no suman ni siquiera 4 años. Se queda en 3 años con 8 meses, una cosa así.
Entonces, ni siquiera suma un periodo presidencial completo que tenían técnicamente que cumplir, porque estamos hablando de meses, ¿no? Que medio mes, 2 meses, que iba y venía constantemente. Y su periodo más largo fue de 1853 hasta el 56. Bueno, sí, 56 en realidad, que es el periodo más largo, pero es enero, de junio a enero, entonces suman ahí 2 años y cachito, más el año que suma estos periodos de las 10 ocasiones, ahí dan los 3 años con 8 meses, más o menos, ¿vale? Pero fue un hombre de la vida política, de la vida militar de México, muy importante durante toda esta primera mitad del siglo XIX, durante este periodo del siglo XIX. En realidad es durante el segundo cuarto del siglo XIX, ¿no? De 1825 a 1855, en realidad. En el 35, siendo el presidente, motivado, por supuesto, ya les dije, por Lucas Alamán, por Carlos María de Bustamante, que ya había sido presidente antes, por supuesto, perdón, no es Carlos María, por el otro Bustamante, el que sí fue presidente, porque Carlos María fue simplemente militar e ideólogo. Se me fue el nombre, pero ya se los había comentado anteriormente. Ahorita les digo. Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante. Era el otro. Anastasio Bustamante todavía andaba ahí, pues vagando un poco en la vida política. Era militar, al final de cuentas eran militares todos estos. Promovieron la República Centralista. En noviembre de 1835 se impone justamente la República Centralista con la Constitución Centralista de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Ya en esos momentos llamándose Estados Unidos Mexicanos, por supuesto. Y vale decir que aquí que un mes después de que México adoptara esta constitución, estamos hablando de noviembre, es decir, en diciembre de 1835, los colonos tejanos decidieron desconocer al gobierno mexicano. ¿De acuerdo? Y el 2 de marzo de 1836 declararon su independencia. Ahora, evidentemente ya ahorita dicen, oye, se fue muy rápido. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Por qué sucedió todo esto? Ya les dije estos periodos en los que estamos viendo sobre todo la República Centralista y lo que implica la separación de Texas, ¿sale? Que va a ser un hito importante. Hasta estos momentos, ustedes acuérdense, México se ve como una potencia mundial medianamente, porque económicamente todo mundo conoce, bueno, todo mundo es un decir, en realidad, algunas naciones saben de la capacidad comercial y de la capacidad de recursos naturales que tiene México, entonces, pues por ahí va el punto. No por nada, ¿se acuerdan que platicábamos que los ingleses inmediatamente insistieron en invertir aquí en México y en generar este tratado de libre comercio? Bueno, lo que nosotros llamamos ya el tratado de libre comercio, que va por ahí, ¿no? Y también era una potencia militar. México había logrado derrotar a un gran ejército que era el español. O sea, ya no era el mejor ejército del mundo, porque eso ya lo ocupaban los ingleses, luego los franceses con Napoleón Bonaparte. Pero de todos modos, España, pues no era cualquier ejército, y México los había derrotado. Entonces, era bien visto México en su momento, hasta este periodo. Después de la independencia de Texas es donde viene la flaqueza y donde viene digamos, la decadencia de México en cuestión militar y en cuestión de popularidad mundial, ¿no? Ahora sí que la imagen de México va a quedar un poco desamparada en ese sentido. Hay que entender
de principio el por qué los tejanos se independizaron. Hay que saber qué implicaba ese territorio. Ustedes acuérdense que durante el periodo del siglo XVIII, todavía, y siglo XVIII estamos hablando de 1700, 1730, digámoslo así, todavía el norte de la Nueva España en esos momentos no había sido colonizado. O sea, sabían de la existencia de ese norte de la Nueva España, de la existencia de lo que hoy es Texas, Coahuila, Nuevo México, California, otros tantos territorios, Chihuahua, incluso si le quieren sumar a este espacio. Sí, pero no se habían colonizado. Entonces, tardaron en colonizar este territorio, tardaron en colonizar los territorios de Texas. Y sin embargo, también es otro detalle, avanzaron. El capitán José de Escandón, el conde de Sierra Gorda, fue el encargado de avanzar y de conquistar y de colonizar la Nueva Santander, pero no lo logró del todo. O sea, la Nueva Santander es lo que hoy corresponde a Tamaulipas y Texas, justamente. Bueno, y parte de Coahuila, ¿verdad? Pero no lo logró del todo, o sea, la conquistó, entre comillas, se la apropió y estableció un par de ciudades, unos presidios y ya. Y a lo mejor algunos militares, algunos soldados avanzaron para, digamos, para establecerse en la Nueva Santander. Y sin embargo, insisto, pues no estaba colonizada, no había familias allí que vivieran en todos estos territorios. Cuando viene la independencia de México, pues lo que se busca es expandirse, apropiarse, porque resulta que Estados Unidos ya venía con esta tendencia de apropiarse de territorios o de esta expansión. ¿Sí? Los Estados Unidos ya le habían comprado la Florida a España en 1808. Ya le habían comprado en 1804 Nueva Orleans a los franceses. Toda esa franja que dividía Estados Unidos y la Nueva España, que pertenecía a los franceses, ya se la habían comprado los estadounidenses a los franceses. Entonces, técnicamente, ya Estados Unidos era frontera de México, ahí en Texas. Y eso era importante de visualizar porque en cualquier momento pues viene este intento de expansión. Incluso el embajador Joel Poinsett, ¿se acuerdan que hablamos de él? Que fue el embajador, el plenipotenciario acá en México y que pues igual estaba buscando la mejor oportunidad para los Estados Unidos. Bueno, él ofreció la compra de todo el norte de México. Y todo el norte significaba Sonora, Chihuahua y Coahuila, o sea, lo que hoy es Sonora, Chihuahua y Coahuila, de ahí para arriba, ¿sí? O sea, era muchísimo territorio más. Y México, pues no había aceptado, evidentemente. Bueno, el asunto es que México promueve la colonización de Texas, de California, de Nuevo México, de Chihuahua y de Sonora. Eso lo promueve el mismo Vicente Guerrero en su presidencia, que se vayan a vivir personajes para allá, que se vayan de aquí del centro a vivir a toda esa zona. De eso significa la colonización de la cual les estoy hablando. O sea, ocupar el territorio. Un territorio no ocupado, pues es un territorio inútil, ¿no? Hasta cierto punto y más fácil de dominar por parte de los estadounidenses. Entonces, constantemente viene esta intención de dominar ese territorio. Y sin embargo, no lo consiguen tan fácil. Un poquito las familias que ya vivían ahí, unas 100 familias aproximadamente que vivían en toda esa zona. O sea, ustedes piensen, son territorios amplios y solamente algunas ciudades están medianamente ocupadas por 100 familias y nada más. Y entonces lo que implica es que Estados Unidos ofrece mandar a su gente y México los acepta como extranjeros.
no iban a tener las mismas condiciones que los mexicanos, no iban a tener los mismos derechos que los mexicanos y tampoco las mismas oportunidades. Y a su vez, pues en ese sentido tenían que pagar un poquito más de impuestos, pero se les iba a permitir vivir en ese espacio. La tierra no iba a ser de ellos. La tierra solamente era para que la trabajaran y para que sobrevivieran y para que vivieran ahí. O sea, estaban, digamos, o sea, no iban a pagar por la tierra, pero no era de ellos de todos modos. ¿Sí me explico? Y eso era importante de considerar. Pero claro, pues después de determinado tiempo, 300 colonos, o sea, 300 familias estadounidenses habitaron Texas desde la época de Guerrero, desde el 28, 29, no es cierto, perdónenme, en el 31, en 1831, y hasta el 35 con Santa Ana, pues ellos siguen viviendo en este espacio. ¿Y qué implica eso? Pues que se empiezan a apropiar del espacio sentimentalmente hablando, simbólicamente hablando, o sea, ya les simboliza algo, ya es su hogar. Ellos evidentemente dicen, pues yo ya estoy trabajándolo y de pronto me lo quieres quitar. Y no es que se lo quisieran quitar, sino más bien imponen la república centralista. En un federalismo, pues al final de cuentas, nosotros lo trabajamos, nosotros lo habitamos, sí se paga el impuesto federal, pero a su vez, pues se queda el recurso y aquí lo invertimos para generar poblado, una ciudad, algo, ¿no? Para generar algo. En cambio, de la otra forma, yo tengo que mandar el 100% de los recursos a México y de ahí a ver qué me toca y de ahí a ver cómo me hacen caso. Y México no me está haciendo caso, la Ciudad de México me refiero, porque pues están poniendo atención en sus problemas locales, en sus problemas centrales justamente. Y ahí, de ahí viene el inicio y el problema de la separación de Texas. Ahora, ahí les puse un poquito unas causas que me parecen a mí pertinentes comentar, ¿no? Por supuesto, bueno, esto que les estoy diciendo, el descontento de los colonos tejanos por la pérdida de la autonomía que implica la República Centralista, justamente. Los colonos tejanos no venían del norte de los Estados Unidos, venían del sur de los Estados Unidos, o sea, la gente que está ahí a unos pasos que decide, que conoce el territorio y que decide acudir, que decide participar. ¿Por qué les digo esto? Porque es bien sabido que los sureños estadounidenses en esa época eran los que defendían principalmente la esclavitud. O sea, que defendían que siguiera, que continuara la esclavitud. Y México en 1900, ay, perdón, les puse ahí 1900, 1800 es. En 1829, con Guadalupe Victoria por un lado y luego con Vicente Guerrero, en ese año, queda abolida la esclavitud. ¿Qué implica? Que los tejanos que traen toda esta tradición de que los esclavos van a ser bueno, los estadounidenses sureños, ¿no? Que los esclavos van a ser quienes lleven a cabo el trabajo pesado, el trabajo forzoso, pues van a protestar inmediatamente. ¿Cómo que no puedo tener esclavos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que yo tengo que trabajar? ¿Cómo que le tengo que pagar a mis trabajadores para que trabajen la tierra? Claro, es una tierra no tan fértil y sobre todo la parte de los recursos naturales, pues va en función de, bueno, ahí todavía el petróleo no se explotaba del todo, ni el gas natural medianamente se empezaba a explotar, ¿no? Pero particularmente era recursos naturales como la agricultura. La poca agricultura que podía haber en Texas y que estos lo trabajaron tan bien que le sacaban, como dicen, ¿cómo es? ¿Oro a las piedras? ¿Cómo va el dicho? Algo le sacaban a las piedras, ¿no? No recuerdo bien el dicho, pero o sea, lo hacían correctamente. Por supuesto que también cuando se les permitió entrar a los estadounidenses a México, allá a Texas particularmente, se impuso la regla, la norma de que ellos iban a rendirle cuentas a México, al gobierno de México. Es decir, que no iban a intentar el,
digamos, separarse o no iban a intentar unirse a los Estados Unidos, o en ese sentido, pues no iban a rendirle cuentas a Estados Unidos, que ahí rompían relaciones con los estadounidenses, técnicamente, y esto pues les molestó, les enojó también a los mismos tejanos, ¿no? Ahí les estoy poniendo la aprobación de las reformas liberales, sobre todo las reformas de Guadalupe Victoria y la República Centralista que impone Antonio López de Santa Anna. Y es justamente después de la imposición de esta República Centralista que los tejanos deciden declarar su independencia. No es algo nuevo tampoco esto que están haciendo. Ya estuvo el ejemplo de Guatemala y de todo Centroamérica, ¿se acuerdan? Cuando decidieron no ser partícipes del imperio de Iturbide, y cuando también decidieron no, pues ahora sí que cada uno puede irse por separado, no, sí conformar un país único central de Centroamérica, pero después se separaron. Entonces, los de Texas, pues ya habían visto que se podía hacer. Incluso cuando Chiapas se separó, se unió a Guatemala y cuando volvió a regresar a México. Entonces, alguien ya les había marcado el camino, cómo podían hacer para no respetar estas normas que los mexicanos y que particularmente el gobierno de Santa Anna les estaba imponiendo en estos momentos, ¿no? Entonces, ese es un detalle también importante a considerar para esta situación. Evidentemente, pues viene la reacción importantísima de México. Bueno, importantísima es un decir porque pues es un cierto descalabro también para los mexicanos. ¿Por qué razón? ¿Cuándo les dije que Texas había declarado su independencia? En diciembre. 1836 me parece. Exactamente. Exactamente. En 1836 es cuando oficialmente la declara, pero en el 35 es cuando, en diciembre del 35 es cuando deciden ellos desconocer al gobierno mexicano. ¿Se acuerdan? Ahí viene el desconocimiento, o sea, ya no voy a mandar, el desconocimiento implica ya no voy a mandar el recurso, ya no voy a mandar el dinero, que es lo que le preocupaba evidentemente también al gobierno mexicano, ¿no? Más allá de mantener el territorio para sí mismo. Al final de cuentas, pues quienes lo están desconociendo son los colonos estadounidenses, entonces, pues técnicamente, pues voy y los expulso y se acabó, y ya, asunto arreglado, ¿no? Ya no hay forma de que vuelvan a atacar. Para estos momentos, vale decir que Estados Unidos ya empezaba a imponer, a implantar la famosa doctrina Monroe, ¿de acuerdo? Que es la de América para los americanos. Ya en estos momentos ya empezaba a imponer esto y sobre todo pues implicaba, o sea, la doctrina Monroe de la América para los americanos, entendamos que los americanos son los estadounidenses, ¿no? O sea, que ellos mismos se entendían ya como americanos y que a los otros los entendía como los latinos o como los demás, ¿no? Los de las Indias occidentales. Entonces, pues decían, nos vamos a apropiar de ese territorio. Insisto, esta doctrina Monroe, pues acuérdense que se da desde 1823, entonces ya está ahí el pensamiento bien implantado. Estamos hablando también de ideologías distintas, ideologías culturales y religiosas muy diferentes, en donde los protestantes estadounidenses de esos momentos, por supuesto. Bueno, no sé si en la actualidad, pero no me meto en ese tema. Mejor hablemos de los de ese momento. Son protestantes, la mayoría de ellos calvinistas, porque provienen de estados de Inglaterra, pero muchos de ellos también luteranos, o sea, tampoco ideológicamente tampoco tienen una unidad los estadounidenses hasta esos momentos, ¿eh? O sea, unos son los del norte, otros son los del centro, otros son los del sur, incluso cuando son las 13 colonias, cada una jala por su cuenta y cada una tiene ideologías distintas. Están los puritanos,
que propiamente no hacen daño casi a nadie, pero por otro lado están los calvinistas que creen que Dios ya predeterminó esto, ya está predeterminada la vida, y que son los que creen en Dios los correctos, y los que no creen en Dios, pues hay que asesinarlos. O sea, no son seres dignos de vivir, en todo caso. Por eso las conquistas de ellos son diferentes a las de los españoles. Los españoles sí intentan sumar a los indígenas a su causa, en cambio los puritanos, perdón, no los puritanos, los calvinistas principalmente, pues es aniquilar. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, no son seres de Dios, no son seres de la tierra técnicamente, estos personajes. Y entonces, pues aquí viene lo mismo, o sea, esta cuestión ideológica también pega. ¿Por qué? Pues porque no crees, o sea, igual crees en Dios, pero crees erróneamente, tampoco eres digno de vivir aquí, dicen los tejanos. Entonces ahí viene este conflicto religioso entre los estadounidenses y los mexicanos en Texas. Antonio López de Santa Anna no le queda de otra, por supuesto, más que partir hacia, hacia el norte con aproximadamente 6,000 hombres. No me acuerdo si ya les había hecho este comentario, pero también entendamos que 6,000 hombres de esos momentos son muchos, esos son bastantes, ¿no? A lo mejor ahorita cuando nos dicen 6,000 hombres es ni las marchas del político más malo, el de México, creo que llegan a tan poquita cantidad, ¿no? O sea, 6,000 hombres no es nada actualmente, pero en esos momentos es una cantidad considerable, ¿de acuerdo? Los 6,000 hombres. Y además, parte con esos 6,000 hombres desde la Ciudad de México. En el camino tiene que ir levantando a gente para unirla al ejército. La gente está pues refugiada en sus pueblos, en sus comunidades, porque después de la independencia, pues lo que tocaba era ir a rehacer su vida en sus distintas comunidades. Entonces, pues no hay un ejército profesionalizado tampoco en México. Esa es una diferencia con los estadounidenses, siempre con los franceses, con los ingleses. Sus ejércitos en estos momentos, por cuestiones del destino y por cuestiones de la historia, estaba profesionalizado. Para México había muy pocos ya. Los veteranos pues ya empezaban a ser veteranos literal, y no había nuevos ingresos al ejército. Digo, a grandes rasgos, porque pues, sí que los había, pero eran muy poquitos, ¿no? Los que entraban. Entonces, esos 6,000 hombres, imagínense, van pasando, tenía el dato aquí, déjenme regreso en la notita, 1,500 kilómetros son los que avanzan desde la Ciudad de México y hasta Texas. Hasta la frontera en realidad, no es hasta el fin de Texas, sino a la frontera de lo que hoy es México y Estados Unidos. En la época de mayor frío, bueno, todavía no es la de mayor, pero es una época de frío, ya en esa parte norte también. Tampoco, o sea, van pasando por el desierto hasta cierto punto ahí en Zacatecas, la zona sin agua. Estos 6,000 hombres hay que irlos alimentando, el trayecto pues los va desgastando, entonces son cuestiones que hay que considerar. Perdón, ¿qué hace Estados Unidos actualmente? Pues no tiene a los militares en un solo punto. Tiene a militares en la costa este, en la costa oeste, al sur, al norte, en Afganistán, así, por todos lados, ¿no? Por todo el mundo los tiene. Si hay un conflicto, pues manda al cuerpo del ejército más cercano de esa región, y no hace cruzar a todo ese ejército por todos lados. México no tenía esa situación. O sea, no había militares en el norte y en el sur y en el centro, no, aquí solamente estaban en el centro. En El Paso, digo, se las cuento rápido también para ir avanzando y no tardarnos demasiado, pero en El Paso se da, por ejemplo, una anécdota muy interesante que a mí me gusta mucho, que es la de Aguascalientes, la división, la independencia de Aguascalientes. Resulta que Aguascalientes era pues una ciudad
que dependía de la provincia de Zacatecas y del estado de Zacatecas ya en estos momentos. Acuérdense ustedes que pues Zacatecas era un centro minero muy importante, Aguascalientes también pues tenía minería, igual que el Calvillo, igual que Jerez, igual que Sombrerete y todos los alrededores de Zacatecas, pero Zacatecas era el que más daba. Y entonces el gobernador de Zacatecas parece ser que solamente le ponía atención a Zacatecas y que en esta parte de la República Federalista pues no ponía atención en el resto de las poblaciones y de las ciudades de su estado. Y entonces resulta que ya estaban muy hartos estos de Zacatecas, de estos de Aguascalientes, perdón. En el paso de Santa Anna con su ejército, se hospedan ahí en Aguascalientes. Y una familia, ahora sí que esposa y esposo, de los más adinerados que estaban ya en pláticas y que ya estaban con estas conspiraciones para intentar la independencia de Aguascalientes, hospedan a Antonio López de Santa Anna. La mujer, pues muy guapa, de acuerdo a las descripciones, pues bueno, ahí andaba, ¿no? Simplemente es una característica que hay que atribuirle a esta señora. El ejército, por supuesto, no estuvo en la casa de estos personajes, sino simplemente se quedaron fuera pues haciendo base, haciendo campamento antes de continuar el avance hacia Texas y buscando que se uniera más personas. La señora, y ahora sí que el matrimonio, invita a cenar a Santa Ana y le insiste constantemente pues que ya la situación no está correcta, que los de Zacatecas no están haciendo una buena labor y que pues estos ya están muy descontentos. Y en eso tocan la puerta de la casa de estos personajes y va el esposo a recibir asuntos importantes. Mientras tanto, pues se quedan en el comedor la señora y Santa Ana. Y Santa Ana, pues comiendo, observando a esta mujer guapa, eh, eh, termina por ceder. ¿Por qué? Porque ella le dice, General Santana, los de Aguascalientes, porque no me acuerdo cómo se les denomina, pero los hidrocálidos, vamos a decirlo así, no, los de Aguascalientes, ya estamos hartos del gobierno de Zacatecas y haríamos cualquier cosa por la independencia, por separarnos de Zacatecas. Y Santana se le queda viendo y dice, ¿cualquier cosa? ¿En serio? Y la señora, cualquier cosa, lo que usted pida. Y Santana inmediatamente la besa. Y en esos momentos se escuchan los pasos del señor, ¿no? Tac, 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 casi, casi avisándoles, ahí voy ya, ¿eh? Se separan y Santana, en cuanto entra el esposo, le dice, señor, no recuerdo el nombre, ¿no? Zacatecas, a partir de ahora, es independiente, Aguascalientes, perdón, a partir de ahora es independiente. Y entonces, pues se considera el beso que independizó Aguascalientes, porque Santana inmediatamente hace un decreto para la independencia de Aguascalientes. En el escudo de armas de la ciudad y del estado de Aguascalientes aparecen unos labios y unas cadenas, el beso que independizó Aguascalientes justamente, ¿no? Se los dejo ahí como anécdota, como algo parecido que ocurrió justamente durante la independencia de Texas. Bueno, llegando a, a Texas, evidentemente pues se da la batalla del Álamo. La batalla del Álamo, que todos ustedes conocen, que es esta batalla, bueno, creo que la conocen o han escuchado particularmente, 6,000 hombres mexicanos, no, perdón, ya en esos momentos 8,000, había logrado levantar a 2,000 personajes en el camino, entonces ya eran 8,000 hombres del ejército mexicano contra a lo mucho 3,000 estadounidenses, que, bueno, estadounidenses o tejanos, que no eran demasiados, pero que sobre todo pues tenían una ventaja, tenían armas que Estados Unidos les había otorgado, cosa que los mexicanos no tenían, algo que no ha dejado de ocurrir en todo este tiempo, ¿verdad? Evidentemente. El asunto es que los mexicanos terminan venciendo fácilmente, entre comillas, a estos colonos del Álamo que deciden emprender la retirada y huir del otro lado del río San Jacinto.
Esto ocurre en un día de batalla, o sea, ni siquiera es que haya una guerra constante, no, en un día de batalla en automático, los mexicanos por supuesto vencen. Y lo que ocurre es que todavía Santa Anna avanza hasta el río San Jacinto con toda la intención de capturar a los líderes del gobierno tejano y de alguna forma, pues en este caso, evitar la independencia, pero decidió parar a dormir en este momento antes de cruzar el río porque ya se les venía la noche. Por supuesto, los otros se encontraban del otro lado, pero alejados, o sea, no es que se estuvieran viendo, ahora sí que de lado a lado, ¿no? No, estaban retirados, por supuesto. Y es en esos momentos que pues las malas lenguas y las buenas lenguas, de acuerdo a los documentos, indican que pues sí empezaron la fiesta el ejército mexicano sabiéndose vencedor. O sea, ya los habían vencido aquí, ya simplemente era atraparlos, ¿no? La soberbia andante de un ejército, por supuesto, que había vencido a los españoles y que los tejanos ni un día habían resistido al embate de este ejército mexicano. Y sin embargo, en esa fiesta, pues Santa Anna parece ser que andaba ya también pasado de copas, igual que parte de su ejército, y los líderes tejanos, junto con muchos de ellos, atacaron ahora al ejército en una emboscada. Bueno, lo que le llaman una emboscada, pero en realidad pues es o sea, sí, sí, emboscada porque los sorprenden y, y capturan a Santa Anna justamente o sea, terminan capturando a Santana, dicen ellos, muy borracho, pues ahora sí que en muy malas condiciones, y tienen que esperar incluso hasta el día siguiente prácticamente para que firme y otorgue la independencia. O sea, en un transcurso de 3 días prácticamente se lleva a cabo la independencia. Evidentemente Santana siempre se le atribuye que prefirió salvar su vida antes antes de la de México, bueno, la de Texas, si lo quieren ver así, y decidió otorgarles inmediatamente la independencia de México. Perdón, bueno, sí, la independencia de Texas con respecto a México. Es curioso porque miren, ahí se ven, ¿qué le notan a Santana? Es que está cojo, ¿no? ¿No? Exactamente. ¿Y cuándo perdió la pierna Santana? No me Hasta acuerdo en qué 1800, batalla, ¿no? ¿en qué batalla, no? Sí, sí, justamente, hasta 1838, en la famosa Guerra de los Pasteles acá en México, en Veracruz. Es decir, estas imágenes que estamos viendo, que son representativas, que son litografías, son incorrectas. No puede parecer sin pierna Antonio López de Santana porque todavía las tenía en esos momentos las dos piernas. Entonces, bueno, es una inconsistencia que siempre les hago ver, pero que, bueno, es importante ahí de todos modos tenerla clara, ¿no? Tenerla en cuenta. Por supuesto aquí, dice Santana que no le quedó de otra, que evidentemente su vida había estado en riesgo. Los generales del otro lado, pues acuérdense que habían sido, bueno, particularmente Samuel Houston, era el líder del ejército tejano, el presidente incluso del ejército tejano, y se llevaron a todos, ahora sí que se llevaron no, ya no a Santana, sino firmaron el tratado de la independencia de Texas en Washington. O sea, no fue firmado aquí inmediatamente, lo trasladaron hasta Washington para que allá, bajo la supervisión de un tercero, de una potencia, digamos, intermediaria, se firmara el tratado de independencia de los tejanos. A todo esto, Antonio López de Santa Anna, cuando había capturado a ciertos líderes de los tejanos en la batalla del Álamo, los fusiló. Entonces, prácticamente le habían amenazado con devolverle la misma, ahora sí que con la misma moneda y le iban a pagar. Y sin embargo, pues bueno, él decide, en todo caso ahí, declarar como tal la independencia de Texas o aceptar la declaratoria de la independencia de Texas. Aquí es importante también mencionar
que pues por supuesto no es así como así, se saca cierto provecho de esa independencia o se intenta poner ciertas condiciones y las condiciones pues son muy claras en esos momentos. El famoso Tratado de Velasco, que es el que declara la independencia de Texas, obligan a México a no volver a tomar las armas contra Texas, nunca más. O sea, ya estás firmando ahorita, ya no te vas a echar para atrás, ya no vas a ir a reagruparte y a querer venir, ¿no? Hay un tratado. Por supuesto, en este caso, obligan a Antonio López de Santa Anna a firmarle y apoyar la independencia, a reconocer los límites. Aquí yo les puse el río Bravo, o que es el río Grande, pero en realidad, perdón, aquí es el río Nueces, hasta el río Nueces, que está un poquito más al norte, ¿de acuerdo? Que eso es importante aquí comprobar y bueno, por supuesto, a suspender todas las operaciones bélicas en todo esto. A cambio, México solicita que si se reconoce la independencia de Texas, estos no se iban a unir nunca a los Estados Unidos. O sea, que iban a ser independientes, pero totalmente. Que iban a mantener como tal esa independencia, ¿no? Propiamente. Evidentemente, ya aquí, siendo prisionero Antonio López de Santa Anna, quien acata las órdenes de retirada, porque claro, para esto les dicen, bueno, ok, vamos a firmar, o sea, la condición era que no se unieran a los Estados Unidos, y a cambio lo que solicitaban los tejanos era que se retiraran todas las tropas mexicanas para entonces tomarlo como un acto de buena voluntad por parte de México. Y entonces el general Vicente Filisola es el que decide retirar las tropas y no ir al rescate de Antonio López de Santa Anna. Dice él que por órdenes de Santa Anna, que porque si iba a su rescate, pues lo fusilaban y entonces la cosa podía ir peor. Y como estaba ya en Washington, pues al final de cuentas habría tenido que invadir Estados Unidos y entonces la cosa iba peor, ¿no? Que ahora. Entonces terminan retirando esas tropas. Y la independencia de la República de Texas se logra el 2 de marzo de 1836. Y así queda la independencia de Texas. O sea, así queda el nuevo territorio. Fíjense, lo importante, ¿eh? O sea, y perdónenme, aquí no es que cometiera un error, sino más bien les tengo que aclarar. Aquí pasa el río Bravo. Bueno, ay, déjenme borro. Aquí pasa como tal el río Bravo, ¿sí? Pero el río Bravo continúa más o menos por aquí, más o menos, por aquí, así. Y luego por acá sube. Bueno, en realidad desciende de estas montañas, ¿no? Más o menos por ahí está el río Bravo. Entonces, lo del río Nueces es esta parte, este pico. Entonces, sí, el límite sí es el río Grande, que es este río Bravo, pero también el río Nueces, que es acá. ¿Ok? Para que lo tengan un poquito más claro en ese sentido. Por supuesto, Nuevo México, Alta California, Baja California, Colima, Aguascalientes y Tlaxcala son territorios, todavía no son estados. ¿Y por qué son territorios? Pues porque no tienen la capacidad suficiente para de alguna forma gobernarse, o los de hasta allá arriba no tienen la población para ser autónomos, o sea, ni siquiera hay población como para considerarse un estado de la República Federal o centralista, ¿no? Como tal, en ese sentido. ¿Ok? Y así es entonces como México pierde el territorio de Texas. Digo, vamos a decir que México lo pierde, pero pues al final de cuentas es como Texas logra su independencia. Aquí técnicamente pues los Estados Unidos, que más o menos llegaban hasta aquí, este era el territorio que controlaban los estadounidenses, todas estas rayas rojas, pues ya estaban en la mira de incorporar Texas, aunque pues habían respetado hasta cierto punto. Incluso vale decir que Texas inmediatamente solicitó
la anexión a los Estados Unidos. O sea, inmediatamente, así como culminó la independencia, va y solicita. Lo que pasa es que el Congreso estadounidense desaprueba y no reconoce la incorporación, evidentemente por no generar algún pleito con México. Pero no, ni siquiera por eso, porque eso provocaba que México, que todavía en esos momentos era medianamente fuerte, pudiera atacar a los Estados Unidos por esta incorporación de Texas y en ese sentido iniciar una guerra que ellos no pretendían, sobre todo porque estaban en búsqueda de que les vendieran este territorio, de continuar con las buenas relaciones para la venta y para la compra de ese territorio de la Alta California. Entonces todavía en esos momentos no convenía. Ya después llegará. Yo pienso que en su momento ellos planearon así, ¿no? O sea, digo, y esto lo digo, lo pienso porque pues tampoco lo podemos saber del todo. En el 36 se vende Texas. Y por supuesto, inmediatamente después de la venta de Texas, Santana queda suprimido, queda fuera de la presidencia de México. Y de hecho, a partir de esta experiencia, es que se busca años, ahora sí que todas las guerras posteriores, que el presidente nunca participe en la guerra y que si el que es presidente, y en este caso vuelve a tocar casi siempre a Santana, ¿verdad? Pero cuando es presidente y va a ir a la guerra, deje el cargo y entonces se quede alguien más como presidente, porque entonces así no tiene autoridad, si lo capturan, no tiene la autoridad para firmar cualquier tratado, en la medida en que él no es el gobernador. Entonces, o sea, él no es el que preside, técnicamente. Ese es un detalle aquí a considerar, ¿de acuerdo? Y es importante. Oye, Daniel, una Ahora bien, pregunta. sí, dime. Decías de que se vende Texas, ¿no? Uh-huh. No se pierde, pero creo que pasa ambas, ¿no? A lo mejor habría que comentarlo. Perdón, ahí es error mío. No, se pierde, o sea, se pierde Texas. Texas no se vende. Las Texas no lo terminan por vender, sino simplemente aceptan la independencia con los colonos estadounidenses, bueno, los colonos tejanos, llamémosle así todavía, Pero ¿no? Que es la posterior hubo figura. una compensación económica, entiendo, ¿no? Por algún territorio pequeño que quedaba ahí extra, Exactamente. ¿verdad? Pero Ok. eso va a venir en el 46. Miren, les adelanto rápido que lo que vamos a ver dentro de 8 días, en realidad. En el 46, Estados Unidos incorpora Texas a su territorio y mete a militares o mete al ejército aquí en esta zona, después del río Nueces. México es cuando protesta, inmediatamente protesta y viene el ataque y la declaratoria de guerra de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México por los ataques a los militares que se encontraban en esta zona. Y a partir de ahí va a venir la guerra, se van a perder todos estos territorios, pero al final de cuentas el perder sí significaba venderlos a la fuerza. Y entonces es cuando pagan por esta parte del río Nueces y el río Bravo, que ahora pertenece al estado de Texas, por supuesto. Pero es por este territorio chiquito, no por este grande, justamente. ¿Sale? Evidentemente, pues después de esto, como les digo, México queda un poco tocado, queda un poco dolido y particularmente los demás países ven oportunidades en esta situación, ¿no? Por supuesto, siempre encuentran una oportunidad para todo esto. También es importante decir que después de que Santana se va del gobierno, quien se queda como presidente es Anastasio Bustamante. Nuevamente Anastasio Bustamante, quien pues es conservador, quien sigue defendiendo y quien sigue
promoviendo la República Centralista, y por el otro lado, pues es el personaje que de alguna forma sigue siendo militar y todavía tiene parte del ejército a su mando y que está controlando. Pero pues esto implica guerras civiles, guerras internas, ataques entre unos y otros al interior, sobre todo en el centro de la República, movilización de militares. Acuérdense ustedes que aquí casi siempre, sea el país que sea, y sea el tipo de ejército que sea, el ejército hace desmanes. El ejército se siente siempre tan poderoso que hace cualquier tipo de desmán, ¿no? Y eso, a lo mejor ya no en la actualidad, y eso quién sabe, pero en el pasado sí, siempre ocurría. Y entonces los franceses empiezan a protestar justamente por esta situación. Y es cuando se va a dar la famosa Guerra de los Pasteles, en 1838, 2 años después de la independencia de Texas, y evidentemente viendo la oportunidad para que México pues se diera a ciertos reclamos, y entendiendo que México estaba dolido y que pues ya alguien la había vencido, sobre todo los tejanos habían vencido, que eran un pequeño sector, pues qué iban a hacer los grandes franceses que tenían buenas tropas, ¿de acuerdo? En ese sentido. Aquí es importante mencionar, y bueno, creo que se los platiqué la vez anterior, en el 24, solamente Inglaterra, en 1824, solamente Inglaterra había aceptado la independencia de México. Y en ese sentido, pues fueron los ganones, porque fueron con los que México firmó ese tratado comercial del libre comercio, ¿no? De pago de impuestos locales únicamente, pero no esos impuestos de exportación ni nada por el estilo. Ni franceses, ni estadounidenses, ni españoles habían querido aceptar esto, y pues no habían participado. Cuando en 1830 los franceses proponen que siempre sí quieren ese tratado de libre comercio, pues México, ya habiendo sufrido lo de los ingleses, dice, pues ahora ya no. O sea, las condiciones ya cambian, y ahora sí vamos a intercambiar producto, pero pues únicamente ahora sí que vas a pagar lo que se tiene que pagar. Y los franceses pues, no aceptan, por supuesto, ¿no? ¿Cómo si a los ingleses les estás dando esta libertad? Pues sí, pero ya no puedo romper el trato con los ingleses, ¿no? Pero sí puedo generar un trato más conveniente para México contigo. Entonces, hay una constante insistencia por parte de Francia para la firma de estos tratados. Evidentemente, entendamos que más allá de que se van muchos españoles, muchos extranjeros de México, también se mantienen otros tantos que no tienen las condiciones de ¿cómo se les llama? Las condiciones de nobleza, ¿no? Porque aquí no es tanto expulsar a los españoles o a los ingleses, es expulsar a los nobles, a los que quieren sentirse superiores o quieren seguir manteniendo privilegios extranjeros. Los que no, pues se siguen manteniendo en México, porque además, pues tienen inversiones, tienen recursos, tienen algunas haciendas y algunos locales, algunos comercios. Entonces, en 1838, el embajador de Francia, pues después de insistir nuevamente en el tratado comercial y haber sido negado por México, pues recopila una serie de descontentos de sus ciudadanos en México para reclamarlos al ejército mexicano, ¿sí? Miren un poquito, así es la cronología de esta guerra, de este enfrentamiento, que se le puede considerar una intervención, al final de cuentas. No una invasión, sino una intervención. En 1830, justamente que les digo, Francia reconoce a México como país independiente, y es cuando busca la generación de un tratado comercial, y evidentemente se niega todo esto. Y en el 37, en noviembre del 37, inician las reclamaciones para México por los daños
hechos a sus ciudadanos en las guerras y en la movilización del ejército. No diré que no ocurrió porque es lo que les estoy mencionando. Eso ocurre casi con todos los ejércitos. Siempre atacan, siempre dañan, siempre hacen desmanes. Y no importa quién. Pero el asunto es que México, la respuesta es pues que no se les va a pagar porque están pidiendo cantidades exorbitantes. O sea, por una panadería, por una pastelería, se estaban pidiendo 6,000 pesos, que en esos momentos era muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, que los daños eran de 300 pesos, si lo quieren ver así, no de 6,000, ¿no? Y así sucesivamente se iban exagerando los costos. No piensen en costos actuales, porque ahorita 6,000 pesos, pues dices, bueno, una nación los paga y ya, pero no, o sea, estamos hablando de los costos de esos momentos, evidentemente en pesos de plata y de oro principalmente. Entonces, México se niega y la prensa mexicana pues toma, ahora sí que hace burla de la invasión, de la intervención francesa con estas reclamaciones, como que por un pastelero pues me vienes y me invades. Y entonces dicen pues la guerra por los pasteles o la guerra de los pasteles. Evidentemente que se busca y que se hace en esta situación. Pero ¿qué pasa? Dice Francia, bueno, a ver, no me vas a pagar, no vas a pagar este recurso, pues en automático eh, manda, manda el aviso a unas de sus tropas que estaban en las Antillas. Acordémonos que tiene tropas en las Antillas, Francia. Francia todavía tiene posesiones en estas islas de todas las Antillas, igual que Holanda, igual que Inglaterra. Incluso en la actualidad pues está la Guyana francesa, que todavía sus habitantes pueden jugar en la selección francesa, por ejemplo, ¿no? Digo, por poner un ejemplo en el fútbol, pues todavía tienen injerencia acá en América los franceses, los holandeses también, no, esos no me acuerdo qué es lo que tienen, pero hay cuatro islas que pertenecen al reino de Holanda, si mal no recuerdo. Los ingleses, por supuesto, pues también tienen esto. Entonces, mandan el aviso y llegan, eh, llegan 7 buques al puerto de San Juan de Ulúa, enfrente de Veracruz, justamente para empezar un bloqueo comercial. Son 7 buques en esos momentos, no son tantos. Y sin embargo, pues es un intento de bloqueo en el que empiezan a no permitir que salga mercancía de México o que entre mercancía de México, a México, perdón, por supuesto. Es el puerto más importante, por supuesto, pues todavía se puede ir por Campeche, todavía se puede ir por Tampico, pero al final de cuentas, Veracruz es por donde pues está la ruta comercial, ¿no? Y encontrar otra así de la nada, pues no es tan fácil. Ahorita a lo mejor es muy sencillo resolver todos esos problemas, entre comillas, pero en esos momentos no es tan sencillo la resolución de estos problemas. El detalle es que en enero de 1838, pues empiezan con este bloqueo comercial. Un bloqueo comercial que implica 7 buques, que tampoco son tantísimos, pero que México pues puede soportar todavía. Al final de cuentas, pues bueno, ok, me estás bloqueando, no te voy a pagar nada, iniciamos negociaciones, se inician todas las negociaciones, pero no llegan a ningún acuerdo porque México se niega rotundamente a pagar digamos, este recurso, y Francia pues se niega a retirar sus tropas del puerto de Veracruz y simplemente pues así se quedan, entre comillas, se quedan viendo unos a otros. Ok, pues no pasa el comercio, pues no sale, pues yo mientras trabajo con lo que hay localmente. Pero eso empieza a afectar, o sea, es como la pandemia, digo, a lo mejor no lo quiero decir igualito, pero una semana, un mes, 2 meses, dice uno, aguanto, ¿no? O sea, todavía puedo, todavía soporto, pero después ya de 8 meses dices que ya no puedo, o sea, ya tengo que buscar una forma, tengo que buscar una manera. Y además, eso desde el lado mexicano. Desde el lado francés dice, pues tampoco puedo mantener todo el tiempo ahí a mis buques de guerra, ¿sí? Todos los 7 meses y luego ¿qué? O ataco o ataco. Entonces lanzan un ultimátum. Y en noviembre de 1838, bueno,
En realidad, en octubre de 1838 lanzan este ultimátum para que México termine por pagar. Como decide México seguir sin pagar, empieza el bombardeo hacia el puerto de Veracruz, el 27 de noviembre, como están viendo ahí. Este bombardeo, pues México también ya había tenido tiempo para prepararse, para mandar un poquito, pues a lo que podía del ejército, para mandar. Antonio López de Santa Anna participa en esta batalla nuevamente, o sea, lo hacen llamar porque al final de cuentas seguía siendo general, ya no era presidente, pero seguía siendo general y le piden que vaya y actúe en contra de los franceses, y el fuerte de San Juan de Ulúa, pues al final de cuentas sigue funcionando como un espacio para la defensa de todo esto. Pero como el bombardeo francés termina por ser superior, pues sí, todo el bombardeo de los franceses, terminan desembarcando en diciembre de 1838 en la ciudad de Veracruz. Incluso en esos momentos, México solicita, perdón, así era Veracruz en esos momentos. Aquí está el fuerte de San Juan de Ulúa, todavía no estaba unido por tierra a Veracruz. Veracruz todavía era una ciudad amurallada, vale decir, todavía era un puerto amurallado con su catedral al centro, con su plaza central, y desde aquí defendiéndose de los buques franceses. Terminan por vencer a San Juan de Ulúa y en automático pasan para desembarcar aquí en Veracruz. Y México solicita que se les permita sacar a las mujeres y a los niños, cosa que los franceses no hacen del todo. Ese desembarco pues es simplemente ocupar el puerto, pero al final pues atrás, ahora sí que en las poblaciones de atrás sigue estando la población mexicana, sigue estando el ejército mexicano. Para esto, pues evidentemente México no era el único afectado. Los ingleses tenían negocios al interior, las minas principalmente, que de aquí sacaban, y a nadie le estaban permitiendo los franceses sacar. Entonces llegan los ingleses justamente a intentar negociar entre los franceses y los mexicanos para que unos rompan el cerco y los otros pues acepten ciertas condiciones. Y justamente en la famosa Guerra de los Pasteles, que dura un mes, o sea, el bombardeo como tal solamente se da aquí en Veracruz, porque después los embajadores ingleses asumen, digamos, la responsabilidad. México manda a sus embajadores medianamente. Santa Anna en esta guerra es cuando pierde la pierna, en estos bombardeos es cuando pierde su pierna, justamente, incluso hasta llevan a cabo un funeral, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Pero todo un espectáculo con el funeral a la pierna de Antonio López de Santa Anna por reconocerle su defensa heroica en Veracruz, porque al final de cuentas, pues no deja de ser una defensa heroica, según el presidente de México, Anastasio Bustamante, que pues ya tenía muchos problemas económicos, muchos problemas, y que se le atribuye siempre que no supo resolver esta situación, que no supo negociar con los franceses para evitar el desembarco. Porque al final de cuentas, en las negociaciones que lleva México con Francia en un buque inglés, esto es importante, o sea, si es en tierra neutral, al final de cuentas, que es un buque inglés, que también los ingleses pues tenían tropas cercanas en las Antillas y en toda esta región, México termina cediendo y aceptando la independencia, y aceptando el Tratado de Libre Comercio. Sí, dice Marco, y luego destierran la pierna de Santa Anna, perdónenme, es que estoy leyendo aquí. Sí, es cierto, que luego destierran esa pierna de Santa Anna. Y México termina aceptando las reclamaciones de los franceses y pagando la indemnización a todos estos negocios, además de pagar los gastos de la guerra, que fue una guerra chiquita, pero México termina pagando estos gastos de la guerra. Entonces, al final de cuentas, la deuda externa crece nuevamente. Ya se habían endeudado con los ingleses, ya seguían endeudados con los españoles, pues ahora con los franceses propiamente, ¿no? Empieza
a endeudarse a partir de esta guerra de los pasteles. Les pongo ahí estos datos que implican las consecuencias de la guerra, ¿no? El comercio francés y las reclamaciones después pues vuelven a ser utilizados por Napoleón III años después, cuando emprenden esta expedición nuevamente a México y cuando imponen al emperador Maximiliano. Es justamente por esto, o sea, porque dicen, bueno, al final de cuentas te comprometiste a, ahora sí que te comprometiste a que mis ciudadanos iban a estar bien en tu país y esto no está ocurriendo. Aquí hay un problema en un primer momento, ¿no? Luego además, súmenle aquí que Francia fue mal vista por los Estados Unidos. Sí, dice Juan Carlos justamente que ni Europa ni Estados Unidos tratan a México con igualdad. Y porque pues aquí al final de cuentas siempre la parte mala es que México, así como incluso a veces Latinoamérica, o sea, México en este sentido siempre sufre igual que Latinoamérica hasta cierto punto, pues no tienen las condiciones militares para imponerse. Si las tuvieran, no los trataban de esta forma, ¿verdad? Evidentemente, siempre hay condiciones de desventaja, exactamente, y en ese sentido, pues el que tiene el arma en la cabeza, pues es el que impone las condiciones y México siempre termina por aceptar, igual que en muchas ocasiones, insisto, en Latinoamérica, totalmente. ¿Vale? Aquí, perdónenme, es importante porque Francia fue muy mal vista en Europa. Bueno, fue mal vista porque los españoles y los ingleses la traían contra Francia, entonces constantemente criticaban a los franceses. Pero Francia argumentaba que México había tratado muy mal a los ciudadanos y que México requería de una, ¿cómo le llaman? Una lección de civilización, una lección de civilidad, ¿no? Es decir, pues que si no se, ahora sí que si los de acá trataban como animales a todos, entonces que se necesitaba imponer esta cultura europea occidental prácticamente y esa lección, insisto, de civilización. Por supuesto que en automático quienes desaprobaron todo esto y quienes protestaron siempre fueron los latinoamericanos en general, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, ¿no? Bueno, que ahí todavía no estaban del todo constituidos todos, pero ya por ahí ya empezaba. ¿Y qué implicaba esto? Pues que decían allá en el sur que si no desaprobaban a los franceses en este momento, que qué les impedía después a los franceses ir contra los sudamericanos a imponer estas lecciones de civilización. Entonces, también en esos momentos venían defendiendo ahora sí que a México y a la invasión francesa, ¿no? Esto durante todo este año, durante casi un año que duró la intervención francesa en México. Bueno, ahí ya les estoy imponiendo que justamente, pues también una guerra tras otra va a implicar que constantemente vean y miren, México está tocado, México no tiene recursos, México no tiene poder, pues hay que atacarlo y hay que atacarlo. Y luego Estados Unidos evidentemente va ahí a imponer esta defensa de su invasión contra México, perdón, ¿no? Porque pues, va a decir, bueno, pues ahora sí que se puede y hay formas y ya lo hicieron los demás, pues yo qué más puedo hacer. Y por supuesto, bueno, aquí lo importante es que en este tratado de paz que se firma en 1839, aunque no fue, bueno, evidentemente más bien no fue posible valer el derecho de México para eximir de pagar todas esas reclamaciones causadas por las guerras civiles, que se supone que de acuerdo con el derecho internacional, evidentemente ahí como lo están viendo, esto se implicaba, ¿no? O sea, no hay forma. Los extranjeros siguieron utilizando todas estas reclamaciones para crear conflictos diplomáticos entre México y Francia, o entre México y Estados Unidos, o entre México e Inglaterra,
o entre México y España. Todo el tiempo los extranjeros, por supuesto que vivían en México, pues constantemente reclamaban, bueno, a ver, y digo aunque no son todos, evidentemente, ¿no? Aquí siempre hay que hablar de unos cuantos que se ven y aprovechan la situación, particularmente siempre decimos españoles, que se aprovechan de esta situación y que constantemente empiezan con sus reclamaciones, sabiendo que pues la lleva de perder México porque tiene que pagar como tal la causa, o si no, se enfrenta a los famosos conflictos diplomáticos. O sea, evidentemente esta guerra de los pasteles pone otra vez en entredicho a México, al ejército mexicano, a la capacidad del ejército mexicano, y por otro lado también el erario de México, ¿no? El recurso de México. No tienes la capacidad para solventar esto, ¿cómo quieres gobernarte? ¿Cómo quieres salir adelante? Y entonces todo mundo lo va a empezar a ver como una debilidad evidentemente de México, que pues tenían razón al final de cuentas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas, Ninguna. comentarios? Creo que todos nos quedamos pasmados. Oye, después de Sí, toda esta serie de ataques. exactamente, exactamente. Claro, y eso es otro detalle. Ahorita, pues por supuesto, estamos viendo todos los que le hicieron a México. Hay que ver los que México, por ejemplo, hizo en Centroamérica, con Guatemala particularmente, en Chiapas mismo, dentro de México, porque estamos hablando de ataques que estamos recibiendo del extranjero, sí, pero en México la situación pues, siempre fue de guerra civil constante. Todo el siglo XIX fue una guerra interna, un pleito interno, que yo les digo aquí, no piensen que si gobernaban los centralistas, los federalistas estaban fuera del país. A veces sí los exiliaban, pero casi siempre, pues aquí estaban, siendo parte del Congreso, protestando, pero al final de cuentas, pues como en la actualidad, ¿no? Unos gobiernan y los otros pues simplemente son oposición, se encuentran aquí y entonces protestan, le ponen el pie al contrario constantemente. Y ahí están las guerras civiles. Y qué Y curioso que eso claro, no sirvió para que pues se alinearan, ¿no? Con un solo frente para evitar todo este tipo de cosas. Nunca hubo, siento, esa cuestión, ¿no? exactamente, es algo que ya no digas con Texas o con los franceses aquí. A lo mejor la más común es con los Estados Unidos, que eso sí se expandieron, o con los franceses años después que se expandieron en todo México. No sirvió para una unificación, que luego eso pasa en otros países. Ahí está el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos pues, andaba ahí como tambaleando con ciertas divisiones dentro del Congreso y todo eso, y les atacan, y entonces todos unidos participan en la guerra. Bueno, los que participaron, porque siempre nos cuentan que todos, pero muchos no estaban a favor, ¿verdad? También. Claro. Bueno, Exactamente. pues muy interesante, Daniel, muchas gracias. Al contrario. Si no tienen dudas, comentarios, pues nos veríamos la siguiente clase. Muy interesante, nos quedamos en suspenso. Muy bien, ahí analícenlo. Nos vemos dentro de 8 días. Sí, muchas gracias Claro a que sí. todos. Cuídense Bye mucho. bye. Saludos, que estén bien. Igualmente, hasta el lunes que entra. Sí, Nos vemos el gracias. próximo Bye. lunes. Bye bye. Gracias, joven. Bye.